Qué gusto me da darle la bienvenida nuevamente al señor Esteban Macías. Oye, desde la pandemia del año pasado que no te veía. Desde la pandemia del año pasado que nos tocó a los dos, fíjate, y aquí estamos como sobrevivientes afortunadamente. Y bueno, vamos a hablar justamente hoy en el dato oculto de este señor que tanta polémica no generó solamente ayer en la Casa Blanca, sino desde hace 4 años que lleva un mandato como el presidente número 45 de los Estados Unidos. Pero para entender un poquito más a Donald Trump y lo que ha hecho, pues me parece interesante que sepamos un poquito más de su vida, algunos datos ocultos justamente de Donald Trump. Pues miren, lo primero que les tenemos que decir es que el señor es uno de los 5 hermanos de la familia Trump, hijo de un alemán y de una escocesa. De hecho, el apellido original no es Trump, sino es Krumpf, es decir, con K, con D, con F al final, porque es un apellido alemán que trajo su abuelo, el señor Frederick, y que después ya se nacionalizó norteamericano en los Estados Unidos. Les digo, uno de los 5 hermanos. Curiosamente, también tiene 5 hijos de 3 esposas diferentes. Del primer matrimonio tiene 3 hijos, siendo el mayor Donald, la que sigue Ivanka, y después tiene una pequeñita Tiffany de su segundo matrimonio, y obviamente el señor Baron William de su último matrimonio con Melania Trump. De las 3 esposas, solamente una nació en los Estados Unidos. La primera era oriunda de la República Checa, la tercera de Eslovenia. Es justamente el origen de estas mujeres, precisamente en la vida de Donald Trump. ¿Qué estudió? Él estudió, fíjense, a pesar de haber nacido en Nueva York, estudió en Pensilvania. Pero antes hablemos de sus aficiones. De pequeño era bueno para el béisbol y además hay que decir que es apasionado de varios deportes. Uno de ellos, por razones obvias, el golf. Y fíjense que es miembro del Salón de la Fama justamente de este deporte del golf, del box y también de la WWE, de la lucha. Imagínense nada más. En cuanto a la escuela, es licenciado de Ciencia Económica y Antropología del Colegio Wharton, que, le digo, forma parte de la Universidad de Pensilvania, que tiene sede en Filadelfia. ¿Cómo hizo su fortuna? Todos esos edificios, esa es una de las torres Trump. Pues básicamente por la herencia de su padre y principalmente en el mercado inmobiliario. A los 25 años ya era el CEO o el director general del negocio familiar, y cuando su padre murió en 1999 les heredó entre 250 a 300 millones de dólares. Él ha crecido dicha fortuna y actualmente ronda los 3.100 millones de dólares. Además de los bienes raíces, ¿en dónde más ha puesto su interés antes de entrar a la política? Pues en el mundo de los casinos, en los campos de golf, en los resorts, en los hoteles, en concursos de belleza y también en la televisión. Y fíjense que uno de sus sueños era tener un equipo de fútbol americano de la NFL, pero la neta siempre lo pelucearon, me lo rechazaron y la liga dijo: aquí no vas a meter tu sucio dinero, y lo llevó a fundar en los años 80 una liga alterna llamada USFL o United States Football League, que duró varios años pero que eventualmente pues quebró y claro también desapareció. En política, y esto es interesante, es el presidente con mayor edad en tomar el cargo a los 70 años. Ha sido el tercer presidente más alto. Es alto, Donald Trump mide 1,91, por detrás de Abraham Lincoln, que medía 1,93, y Lyndon B. Johnson, que medía 1,92. Y fíjense nada más, es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que nunca antes había tenido un cargo público. Y también es el primero en ser el comandante de las Fuerzas Armadas de su país sin siquiera haber hecho el servicio militar. Es así como llega a su fin, no sabemos si muy prontito, es decir, unos días antes de lo planeado, llega a su fin el mandato del que para muchos ha sido el peor presidente de los Estados Unidos. Le agrego varios primera vez. El primer presidente que alega en ese país fraude electoral. Bien. Y primer presidente en ese país que incita a la violencia para evitar ser despojado de la presidencia en los Estados Unidos. De verdad, una vergüenza para los presidentes. Hay varios que se han pronunciado al respecto de lo que pasó ayer y dicen: de verdad, es lamentable que un país como Estados Unidos, una gran potencia, haya vivido esto y orquestado básicamente por el primer mandatario. Por un berrinche. Por un berrinche. Por no aceptar una derrota. Hablaban los historiadores que
no es poca cosa que la bandera confederada haya estado dentro de la Casa Blanca en las protestas de ayer. La bandera confederada era la que unieron a los estados del sur pro esclavitud en la guerra civil de los Estados Unidos. No es poca cosa que haya estado dentro de los salones de la Casa Blanca esa bandera. Bueno, pues así las cosas, el dato oculto es de correcto. Donald Trump. Gracias, señor Esteban Macías.